Bienvenidos, amantes de lo macabro. Apaga la luz, sube el volumen y prepárate para sumergirte en las profundidades del terror. Pues buenas noches, qué bueno que estamos reunidos los tres, José, Julio y ya. Bien, pues yo creo que hoy te voy a ceder la palabra porque últimamente he andado medio ronca, pero bueno, queremos y estamos ansiosos de escuchar. Y está muy bien porque yo les traigo una historia que, bueno, nos mandó un seguidor a través del correo y es una historia pues muy interesante que de hecho tengo otra historia que coincide un poquito con esta que les voy a contar el día de hoy, que es sobre los trolls. Los trolls, es un tema interesante porque no hemos platicado nada sobre trolls. Sobre ellos, y sí, pues bueno, sobre trolls y duendes, ¿no? Que a veces hacen maldades, son diferentes, pero digamos que en cierto punto pues se parecen, ¿no? En sus acciones con respecto a la gente, ¿no? Y en este caso, bueno, nos contaba este seguidor que él pues pasó una vez por una tienda en una colonia pues humilde, pero había una tienda de este tipo de cosas y había varios trolls ahí en un aparador que le llamaron la atención, ¿no? Dice, no me gustaron, de hecho se veían bastante feos, pero hubo uno en particular que le llamó la atención. Dice que eran unos ojos de vidrio, pero de color amarillo. Y dice, pero era como si me estuvieran mirando fijamente. Dice, de entre todos los que estaban ahí, dice, ese me estaba mirando y yo sentía la mirada. Y pues la dueña del local se dio cuenta que yo lo miraba como si él me devolviera la mirada, ¿no? O sea, como si nos estuviéramos mirando fijamente. Y se dio cuenta. Entonces le dijo que si lo quería comprar, que si le gustó. Y que él no estaba seguro, o sea, le dijo que no sabía si comprarlo o no, porque realmente no le gustaban ese tipo de cosas, pero pues que sí sentía como una atracción, una conexión con ese troll. Y le dijo, pues lléveselo. Si siente esa conexión con él, lléveselo. Dice, le va a ayudar con la suerte y otras cosas. Y bueno, aunque no estaba muy convencido, pues dijo, bueno, lo compro. Y ya se lo compró a la señora, pero la señora le dijo, ¿quiere activarlo? Se lo podemos activar aquí. O pues hace un pequeño ritual que necesitaba sal de mar y una oración, algo así, en la noche. Pero pues no le dio mayor importancia a eso porque él no creía ni era muy afecto a ese tipo de cosas. Pero también le dijo que tuviera cuidado de llevarle dulces y algunos juguetes. Y dice, bueno, y ya se lo llevó y al principio sí le compraba algún dulce y se lo dejaba ahí donde tenía el troll, pues le dejaba su dulce y le compró un juguete que era como un barquito, algo así le había comprado. Pero pues pasó el tiempo y con el paso del tiempo pues fue todavía restándole más importancia a dejarle dulces y eso. Y dice que al principio cuando lo compró, pues sí sintió como que mejoraba su suerte. Dice, de pronto me encontré un billete por ahí tirado al poco de que me lo compré y pequeñas cosas que yo hasta decía, sí tengo más suerte. Pero pues realmente nada espectacular que se ganó la lotería y se volviera millonario, pero dice, había ciertas cosas que me hacían sentir bien. Pero pues también no lo relacionaba tanto con el troll que se había comprado, ¿no? Y al tiempo pues le dejó de comprar dulces y ya, se olvidó del troll que tenía ahí. Y dice que después empezó a ver cosas como raras. Dice cosas que yo había puesto en un lugar y ya no estaban en ese lugar. Y era raro, o sea, dice, al principio pues se sentía como
como si se le olvidaran las cosas, como si dijera, pues a lo mejor yo sí moví los papeles del lugar, o sí dejé mi celular en otro lugar, o esto no lo guardé, pero era mucho. Y dice, no es posible que yo esté teniendo tan mala memoria de no acordarme dónde dejo las cosas. Y bueno, siguió, porque tampoco eso lo relacionaba con el troll. Dice, hay algo raro, pero no sé qué sea. Hasta que un día regresó de trabajar y ya no era una o dos cosas que estuvieran fuera de su lugar. Dice que era toda la casa. Lo primero que pensó fue, alguien se metió a mi casa. Sí. Pero después viendo, dice, es que no es como si me hubieran robado. Porque la televisión estaba, su sistema de audio estaba, no faltaba nada, y parecía como si lo hubieran movido para hacerle una broma, ¿no? O sea, tenía muchas cosas que no estaban en su lugar. Dice, las sillas, dice que lo primero y que más le llamó la atención fue que todas las sillas alrededor de la mesa estaban pero volteadas hacia afuera. En lugar de estar metidas hacia la mesa, estaban dándole el respaldo a la mesa. Que fue lo primero que hizo que se diera cuenta, como si alguien se hubiera metido a su casa. Dice que entró a su cuarto y la cama estaba al revés. Las patas hacia... Ajá, hacia arriba. Y dice, esto no lo hace alguien que entra a robar. Y así fue encontrando más cosas que estaban pues fuera de su lugar. Dice, donde tenía los cubiertos, en un cajoncito, que tampoco tenía muchos, pero donde los tenía vasos. Y donde guardaba las tazas, tenía los cubiertos. Entonces dice, esto no lo hace alguien que entra a robar. Y dice que cuando empezó a percatarse de que más que un robo había sido una broma, pues se calmó, se tranquilizó y pues ya poco a poco fue acomodando otra vez toda su casa. Pero que sí fue una sensación muy, muy extraña. Y lo último que encontró fue el troll. Dice, estaba como si se hubiera escondido. Y dice, bueno, ya lo agarré. Y se había escondido, pero alrededor de él tenía unos juguetes que él pues guardaba como coleccionables. Dice él, yo coleccionaba unas figuras de superhéroes y estaban alrededor del troll, como si hubiera estado jugando con ellos. Y dice, bueno, ya lo recogió, lo puso donde lo tenía, y recogió sus figuritas de colección, las puso en su lugar también. Y pues ya terminó de arreglar su casa, que le costó mucho trabajo darle la vuelta a la cama, porque eso no sabe pues ni cómo, porque tampoco tiene un cuarto muy grande, sino que era un cuarto pues sí, muy pequeño. Y para mover la cama pues le costó muchísimo trabajo, y dice, para unas horas que me fui a trabajar, pues le pusieron muchísimo empeño a mover la cama, las sillas, los vasos, todo. Pero bueno. Y ya acomodó su casa y siguió con su vida normal. Pero al tiempo otra vez, pero dice, ahora fue como más violento. Ya el cambio no era solo como la broma, dice, había una silla rota, había un vaso roto, había otros trastes rotos, no platos y otras cosas. Dice que incluso encontró un tenedor doblado. Entonces, que eso ya le espantó más todavía, porque sí había muchísimas cosas fuera de su lugar, pero ya había cosas rotas que la primera vez no estaban rotas. Y lo que ya lo hizo conectar todo con el troll fue que encontró al troll con un dulce, pero un dulce pues roto, como si lo hubieran partido con las migajitas alrededor. Era un mazapán, ya me acordé. Encontró al troll con un mazapán abierto, partido a la mitad, y con, pues sí, las migajas que genera cuando se rompe el mazapán.
y que estaba escrito como con miel y tierra. Lo olvidaste, te olvidaste. Y luego decía, ya no te olvides. Pero estaba ahí donde estaba el troll. Entonces dice, eso que era como miel y tierra estaba pues muy asqueroso, dice, y que le costó mucho trabajo limpiarlo. Agarró el troll y dice que pues le dejó un dulce, fue a comprar, le dejó un dulce y arregló su casa. Otra vez tiró la silla, tiró pues todo lo que estaba roto, lo tiró. Y trató de comunicarse a la tienda donde lo había comprado porque tenía la tarjeta con el número. No le contestaron, no le contestaban y no le contestaron al final. Entonces dijo, pues voy a ver, porque esto no es normal. Claro. Entonces se regresó a donde había comprado el troll, a la tienda, y ya no estaba la tienda. Estaba cerrada. ¿Cuánto tiempo había pasado de eso? Unos meses, dice, habrán pasado unos 3 meses. Entonces, cuando fue, pues le llamó la atención que la tienda hubiera cerrado en 3 meses, porque no parecía que tuviera poco producto o que le estuviera yendo tan mal, ¿no? Porque dice, ahí donde estaba ese troll había varios, y así como eso había piedras y otras cosas, dice, había muchas figuras que había de la Santa Muerte y otras cosas, que pues por eso también le daba inquietud al principio la tienda, pero pues él le dio pues, sí, como esa curiosidad de la conexión que sintió con el troll, y se lo compró, pero que era una tienda que a él no le gustó mucho. Y bueno, cuando fue, pues ya estaba cerrada, no había nada, no tenía ni cómo comunicarse, nada. Luego hay tiendas que dejan sus letreros de nos mudamos a tal lugar o así. Aquí no había nada. Nada. ¿Y de qué tamaño era el troll? El troll era una cosa de unos 30 centímetros, más o menos 45 aproximadamente. O sea, no era muy grande, pero estaba grandecito respecto a otras figuras que él tenía, ¿no? De sus coleccionables, dice que son de 25 o 30 centímetros. Este era un poco más grande. Pero ahí era como de madera. Y el dulce lo tenía en su mano de madera, que él dice, pues es difícil que un muñeco de madera rompa un mazapán. Pero bueno, trató de comunicarse, no pudo, le daba miedo el troll, intentó tirarlo en el bote de basura, pero después lo volvió a encontrar. Y entonces lo llevó ahora, ya no en el bote de basura, sino que lo fue a llevar a un parque que estaba cerca de su casa a dejarlo, y regresó. Ya no sabía cómo deshacerse de él, y entonces dijo, bueno, me lo voy a llevar más lejos, a un terreno abandonado que él conocía, y lo enterró en ese terreno abandonado, y regresó. Entonces él ya tenía muchísimo miedo, y dice, bueno, yo aún lo tengo porque no supe qué hacer, no he podido deshacerme de él, y lo único que sí es que ya no se olvida de dejarle dulces y tenerlo junto a algunos juguetes. O sea, dice, yo ya le dejo sus dulces y unos juguetes. Por lo menos cada semana le compro algún dulce o algo así. Porque dice, no supe deshacerme de él, no pude, lo intenté y aquí está. Qué barbaridad. Y toda la vida poniéndole dulces y juguetes. A un muñeco de madera. Pues sí, es que te haces responsable de ellos cuando los adquieres. ¿Todos son de madera? No sé, creo que sí, son tallados. Pero, por ejemplo, aquí en Toluca había una tienda que tenía trolls, aunque eran más grandes, como de una estatura de un niño. Como de 5 años, ¿no? Más o menos. Y Sí, recuerdo que vi esa tienda. estaba en Gran Plaza. Plaza Toluca, ¿no? Ajá. Subiendo Las escaleras. Y bueno, una señora me contó que
una vez que iba subiendo esas escaleras junto a su hijo, pues lo primero que veía era esa tienda y ahí se veía hasta enfrente ese troll. Y que claramente ella vio cómo giró la cabeza y sonrió. Pero que ella pues se espantó, le dio miedo, pero pues como iba con su hijo dijo, pues no voy a decir nada, ¿no? Ni hacer nada. Y ya cuando subieron y empezaron a caminar, su hijo volteó a verla y le dice, mamá, ¿viste cómo ese troll giró su cabeza para vernos y sonrió? Y entonces la señora dice que sintió todavía más miedo porque dijo, no fui la única que lo vi, no lo aluciné porque él también lo vio, ¿no? Ajá. Y eso, pues dice ella, así ni se acercó a la tienda ni mucho menos, ¿no? Pero ya que los dos lo hayan visto. sí. ¿No? Es una historia que, bueno, esa sí fue un poco más cercana a la que nos contó nuestro seguidor, pero pues van de lo mismo. Pues sí, hay que tener mucho cuidado entonces en los trolls, en los duendes. Sí. Entonces, Pues sí, de no acercarse mucho a lo que no conocemos. pues sí, no sabemos en qué situación nos metemos. Y bueno, dicen que dan suerte, pero también quién sabe qué tan peligrosos puedan llegar a ser, ¿no? Pues sí. Por ejemplo, ya él llegó a encontrar pues cosas rotas en su casa y quién sabe si a lo mejor hubiera podido atacarlo de seguir olvidando, cuidarlo. Sí, pues esperemos que otros suscriptores nos sigan mandando sus historias para poderlas platicar aquí también. Ya ves que ya me hiciste llegar otra narración que otro suscriptor nos hizo el favor de enviarnos, que va a ser la que próximamente contaré. Bueno, Bueno, entonces nos vemos dentro de 8 días. dentro de 8 días, el próximo miércoles. ¿Sí? No, dentro de 15 días. Sí, porque el próximo miércoles ya estamos en En Semana Semana Santa. Santa. Ah, sí, cierto. Dentro de 15 días, miércoles, aquí nos vemos.